Hola, hola, ¿Qué tal, profesor? Estamos aquí, hola Elías, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas ¿cómo noches. está? Buenas noches. Estamos aquí con algunos coordinadores de, de CELDEP que en realidad, buscamos de alguna manera, ¿no? Enriquecer nuestro speech, nuestro mensaje hacia el participante y para eso necesitamos un poco de información, ¿no? Aparte de la que ya se proporcionó. Entonces, justamente para eso esta reunión. Ujú. Eh, no sé qué nos puede explicar este profe a partir de eh, a quién va dirigido este curso, ¿no? De neuroeducación, ¿no? Las demandas específicas de la currícula nacional, ¿no? Para el abordaje de este curso, ¿no? Y el enfoque, ¿no? Más que todo. Ujú. Voy a tratar de compartir una pequeña presentación así chiquita nada más. Ok, Eh, a ver, primero te comparto y en base a eso, hola, buenas noches con todos los que están presentes. Entonces, comparto un poquito. O sea, este es el curso que se había proporcionado. No sé si logran ver la pantalla. Sí, ¿no? ¿Me confirmas, Elías, o si es que me escuchan? Sí se le escucha, maestro. Ya. Entonces, el curso que se ha proporcionado o hemos coordinado con la señorita Fiorella, a la que yo envié información, ese es el nombre del curso, ¿no? Neuroeducación y competencias socioemocionales, transformando el aula desde el cerebro y la emoción. Entonces, eh, inicialmente entiendo que también quería consultarles a ustedes. Entiendo que está dirigido sobre todo a docentes, ¿no? Ese es el curso, pero también puede estar dirigido, es lo que les quería consultar, de repente a otro público, como por ejemplo algunos padres de familia que puedan estar interesados, pero es dependiendo eso. Y si eso es así, también ahí se tendría que cambiar un poquito direccionar de una manera un poquito más general, no relacionado o en el contexto del aula, o contextualizarlo también en el aula y en el contexto familiar, supongamos. Entonces, el público, vuelvo a decir, está pensado netamente para docentes, ¿no? Ese es el curso. Entonces, la malla curricular entiendo, o sea, he tratado de modificarla un poquito, ¿ya? En la misma línea, en la información que le proporcioné a la señorita Fiorel. Entonces, la malla curricular un poquito de este curso, o sea, ¿qué es lo que vamos a tratar en general? Es lo mismo, digamos, esta malla es lo mismo, sino que dicho de una manera distinta a la que se ha proporcionado. Entonces, clarito, dejar claro cuáles son los principales aportes de la neurociencia, en este caso a la educación, y cómo podemos aplicarlo en el aula. Por eso está dirigido netamente a docentes. Supongamos, ustedes me dicen, no, queremos también direccionarlo a docentes y padres de familia, supongamos, más o menos mm, adolescentes, ¿no? Tendríamos que modificar ahí, pero inicialmente está direccionado para docentes, ¿no? Docentes de inicial, primaria, secundaria, normalmente de la educación básica regular. Otro parte del campo temático es la plasticidad cerebral, o sea, cómo moldear el cerebro en cada etapa de la vida, ¿sí? Sabiendo que según el principio de la plasticidad cerebral es que todos, independientemente de edad, eh, tenemos la capacidad de aprender siempre, constantemente, ¿no? Entonces, claro que cada etapa tiene sus propias riquezas,
sus propios obstáculos, también sus propias oportunidades y sus propios desafíos, ¿no? Digamos eso a nivel general. En un segundo momento también, o un tercer momento, tratar un poquito de la ciencia de la felicidad. O sea, ¿cuáles son los neuroquímicos del bienestar? Por ejemplo, aquí hay algunas hormonas que pueden generar estrés, cortisol, ¿m? Pero por otro lado generar este bienestar, felicidad, alegría, y eso, dependiendo de estas hormonas, en la que se encuentra el ser humano, es posible el aprendizaje o es más complejo el aprendizaje. Entonces, por ahí va relacionado. Cultivar una mente sanadora, algo que vimos en el webinar de la semana pasada, ¿no? Hay creencias limitantes, hay creencias de repente enriquecedoras, actuamos de acuerdo a nuestros modelos mentales, ¿m? En base a emociones y cómo esto repercute en la salud en general, pero aquí relacionado sobre todo con la salud física, con la salud emocional. En un otro momento, hablar sobre todo la neurociencia del cuerpo. ¿Qué significa esto? Y su relación con el aprendizaje. O sea, el cuerpo no solamente es un recipiente, sino es un lenguaje que habla, ¿sí? Es un lenguaje que comunica y depende, algo lo vimos la semana pasada, ¿no? En el webinar, la postura corporal, ¿no? Expresa cómo uno se siente, cómo uno se encuentra, cómo uno es capaz de enfrentar los pequeños o grandes desafíos que la vida se nos presente, ¿no? Pero no solamente eso. Por ejemplo, una migraña, ¿qué puede haber detrás de una migraña? A lo mejor algunas emociones no han sido gestionadas ni expresadas adecuadamente. A lo mejor han sido reprimidas. Pero también podemos utilizar el lenguaje, el cuerpo, como un medio de lenguaje, de acercamiento o de distancia, y eso es clave en el rol docente. La postura corporal, la forma como yo me paro, cómo yo me muestro, invita, genera un clima para el aprendizaje o para el antiaprendizaje. Me permite generar un contexto educativo saludable, seguro, ¿m? O un contexto inseguro que infunde terror, que infunde miedo. Más o menos por ahí va esta neurociencia del cuerpo, ¿sí? ¿Cuál es la relación, ve? Entre el cerebro y el cuerpo y el cerebro, o sea, la postura. Por ejemplo, en este caso, la postura como estamos sentados en este momento, en esta reunión, invita a la concentración o a la distracción. Imagínate si yo, en el hecho de que yo estuviera así, por ejemplo, ¿qué te dice esa postura corporal? ¿Qué te dice? ¿Mm? ¿O qué te dice la postura corporal de mi estudiante que está ahí? Más o menos eso es lo que queremos trabajar para poder tener en cuenta, relacionado todo aquí con el aprendizaje, ¿no? Vamos a ver, justo en esta mañana, un grupo de estudiantes exponía un tema, era la conexión cerebro e intestino y cómo esto impacta en el aprendizaje. Ustedes seguramente han escuchado la propaganda de Redondos que dice, somos lo que comemos. O sea, depende la calidad de nuestra alimentación, depende también, dime, ¿qué calidad es tu dieta o cuán balanceada, cuán óptima es tu dieta? Y te diré qué tipo de aprendizajes tienes. Como por ejemplo, si no un estudiante, un docente, no tiene una dieta balanceada y equilibrada, el rendimiento va a ser óptimo, regular o pésimo.
sabiendo que, por ejemplo, los que trabajamos para el Estado, muchos de los estudiantes, por ejemplo, en el colegio donde yo trabajo, al menos hay 7 u 8 estudiantes en cada sección con anemia, ¿ves? Entonces, ¿cuál es la conexión? ¿No? Entonces, eso es lo que queremos trabajarlo, dejar claro que todo está relacionado. Por ejemplo, una condición para el aprendizaje es tener una buena nutrición. Una condición para el aprendizaje es una gestión adecuada de las emociones. Una condición para el aprendizaje es el ejercicio físico, ¿ve? Estamos hablando de neurociencia del cuerpo. No estamos hablando aquí de practicar solamente un deporte o de salir a jugar una pichanguita, no, sino ejercicio físico. Y sabiendo que creo que la segunda tasa de mortalidad en el mundo, después de los accidentes de tránsito, es la obesidad o el azúcar, me parece, ¿ve? La diabetes. Seguimos aquí. Neurociencia de la respiración, valga la redundancia, respiración consciente para el aprendizaje, la atención plena. Mm, Eso lo podemos llamar entonces como la que viene después, mindfulness para la reducción del estrés y gestionar la felicidad. Hicimos una pequeña práctica de mindfulness de 20 respiraciones conscientes la semana pasada en el webinar. Entonces, es una práctica de respiración consciente, prestar atención, es decir, mindfulness es prestar atención a algo concreto y es un desafío y un ejercicio no tan sencillo que digamos. Solamente el hecho de, por ejemplo, de cerrar los ojos, prestar atención a la respiración, ya es bastante. ¿Por qué? Si quieren, hagan el ejercicio. En algún momento les dejo ahí a ustedes como tarea, ¿no? Se cierran los ojos y solamente concéntrate en inhalar y exhalar por las fosas nasales. Y no se trata de tener la mente en blanco, sino de, sin tener la mente en blanco, ¿ve? Ese ejercicio, tratar de solamente focalizar la atención en una sola cosa, este, es un desafío, es un reto. ¿Y eso qué tiene que ver con el aprendizaje? Llega a la atención, lleva a la concentración, a enfocarse en algo concreto, ¿sí? Es la atención. Soy capaz de enfocarme en algo concreto y desengancharme de otras cosas, de la televisión, del celular, etcétera, etcétera. Eso es un desafío muy grande, al menos para mí y para los estudiantes también, y para muchos docentes, ¿ve? Un docente, imagínate que está en clase atendiendo el celular, atendiendo el WhatsApp, está tratando de calmar a un estudiante, de gritar a un estudiante, de conversar. Entonces, la multitarea, en otras palabras, está diciendo cómo la multitarea afecta el aprendizaje, afecta un trabajo específico. Y eso que genera estrés, ¿ve? Entonces, por eso es que se plantea esta práctica, no solamente es teórico, sino como ejercicios prácticos, cómo hacer, por ejemplo, para docentes, cómo hacerlo para estudiantes, ¿listo? Y aquí estamos, atención plena para el aprendizaje, casi que es lo mismo, pero no es lo mismo. Cada cosa tiene sus propias particularidades. Y aquí tenemos que ver gestión de emociones e inteligencia emocional. Cómo podemos trabajar primero en el docente o en la persona y luego en las personas que atendemos. Porque cómo podemos empatizar con los demás si antes no somos capaces de ser empáticos con nosotros mismos. ¿Cómo desarrollar entonces otro tema? Algunas competencias socioemocionales en los estudiantes, pero no solamente, todo el mundo sabe qué cosa es empatía, pero cómo a través de la práctica concreta, cómo podemos desarrollar la empatía con nuestros estudiantes. Pero vuelvo a decir primero conmigo. Entonces, aquí vamos como vamos a ver más abajo, todos en cada sesión, aquí va a ser menos teoría y más práctica, ¿no? Va a ser casos, va a ser trabajos en grupos, etcétera. ¿Cómo desarrollar? Ahí está. Acá, por ejemplo, se concluiría, ¿no? Se concluiría donde cada docente sea capaz
de generar su propia rutina de bienestar de bienestar docente. ¿M? Va a ser capaz de hacer su propio plan, su propio programa. Sí, digamos, ahí es la meta al finalizar, donde puede establecer un plan de autocuidado personal y al mismo tiempo cómo puede ayudar sus estudiantes o a las personas que tiene a cargo para que también puedan tenerlo. Y vuelvo a decir, ejercicios prácticos para docentes y estudiantes en cada encuentro formativo. Digamos, eso no es como parte de la malla curricular, sino como parte de una metodología. No sé, en base, todavía estamos viendo la malla curricular. Vamos a ponerlo después en concreto, qué van a aprender. Ya es, digamos, a nivel genérico para ustedes. Y ahora sí, ¿qué van a aprender o qué voy a aprender? En síntesis, el participante será capaz de que, ¿no? De comprender cómo aprende el propio cerebro, o sea, su propio cerebro, gracias a la neuroplasticidad, y el de los estudiantes para enseñar con mayor empatía, presencia y propósito. No van a tener la oportunidad de aplicar diversas herramientas prácticas para regular, por ejemplo, el estrés co- con uno mismo, luego para con los demás, cómo cultivar la atención plena que les estoy diciendo a través de la práctica del mindfulness y conectar emocionalmente con los estudiantes. Aquí a través del mindfulness, a través del desarrollo de algunas habilidades socioemocionales o competencias socioemocionales, escucha activa, comunicación asertiva, empatía, como por ejemplo, ¿no? Autoeficacia, ¿sí? Desarrollar competencias socioemocionales en los estudiantes, acabo de decirlo. Contar con ejercicios prácticos para aplicar con los estudiantes desde el primer día de clase, ¿no? Toda clase al menos va a tener 3, 4 o 5 ejercicios prácticos, ¿sí? Para el docente y algunos para poner en práctica con los estudiantes. Y finalmente el objetivo, la meta es que cada docente elabore su propia ruta de autocuidado para ellos mismos o para el participante y luego para las personas que tienen a cargo. ¿Y para qué les va a servir? Uno, para movilizar vidas, en este caso de estudiantes, sincronizando cerebro, corporalidad, respiración, nutrición, aprendizaje. Que sean capaces de guiar, de ser esa luz, de sanar a las personas que acompañan. Sí, los estudiantes, ¿no? A veces vienen con muchas heridas, con muchas dificultades. Entonces, necesitamos tener docentes que sean capaces de eso, ¿no? No basta solamente decir, calma, todo está bien, ya va a pasar, no. Necesitamos, además de eso, utilizar algunas técnicas de escucha, algunas técnicas, por ejemplo, de acompañamiento. Entonces, eso se va a brindar en este curso, ¿no? Serán capaces de liderar el cambio desde el aula, gestionando las propias emociones para moldear las de los estudiantes. Claro, ¿cómo yo le puedo decir a mis estudiantes que puedan tener control? Contrólate. Si yo como docente no soy capaz de autorregular, ¿eh? Los docentes, los estudiantes son reflejo de los docentes. Si en mi aula hay docentes malcriados, es posible que alguna actitud, algún comportamiento mío también refleja en el comportamiento positivo o negativo del estudiante. Transformar el aula desde el cerebro y la emoción, bueno, cerebro y emoción, relación, ¿no? ¿Cuál es la relación a través de la amígdala cerebral, etcétera, etcétera, etcétera? Y sabemos que sin emoción no hay aprendizaje. Más o menos eso es lo que he preparado, no sé, si hay alguna consulta en base a eso, confundí más, no aclaré. Ustedes me dicen, dejo de compartir y podemos conversar.
más o menos, como decía Fiorella, de repente para manejar el mismo lenguaje o otras consultas hay, no lo sé. Sí, Todo oídos. ha estado claro, profe, pero en base a eso sí me gustaría hacerle algunas consultas. Ujú. En base al producto, ¿no? Prácticamente de salida que va a tener el participante. ¿Qué evidencias o qué trabajos finales va a obtener el participante al más o menos terminar el curso, ¿no? Y la elaboración, si es que hay alguna elaboración de estrategia o plan de recurso aplicable en el aula, ¿no? Este, por eso decía, por ejemplo, el último punto de aquí, respondiendo a la Mm. segunda pregunta, en cada encuentro de aprendizaje, en cada semana, siempre se les va a facilitar más de uno, seguramente que sí, de ejercicios prácticos para la propia vida del docente y también para cómo poder aplicarlo dentro del aula, ¿no? Por ejemplo, si vamos a hablar de una habilidad socioemocional de la escucha activa, entonces vamos a hacer el ejercicio de escuchar activamente y efectivamente a través de esta plataforma del Zoom, en grupos de dos, de tres, no lo sé, y luego se les va a dar unas pautas, por ejemplo, cómo pueden eso llevarlo para que puedan desarrollar la escucha activa y efectiva con sus estudiantes, pues, supongamos. Muy bien, vamos a trabajar gestión de emociones. Entonces, vamos a trabajar a través de una situación, todo el proceso de reconocimiento de una emoción con los profesores y también cómo poder trabajar con los estudiantes la gestión de emociones, ¿no? Supongamos, a modo de ejemplo. Entonces, cada, claro, acá no lo está porque está en el otra, en el documento que le envié a Fiorella la vez pasada. Ahí están algunas evidencias que pueden que deben presentar los docentes en cada encuentro de aprendizaje, teniendo como meta final, ¿no? Que cada docente sea capaz, ¿dónde está esto? De elaborar, ojo, una ruta de autocuidado personal y elaborar también para sus estudiantes. Ese, digamos, y se les va a dar un formato, ¿no? Cómo más o menos puedan elaborar su propio, su propia ruta o su propio plan, si quieres, de autocuidado docente y como trabajo final, también ellos tienen que elaborar un programa de cómo todo lo que han aprendido lo van a poner en práctica con sus estudiantes. De acuerdo, no sé, si son de inicial, claro, el reto es más grande, ¿no? Tiene que ser de acuerdo al contexto. Si son de primaria, el público objetivo es distinto. Y si es de secundaria, una cosa es de primero o segundo de secundaria, otra cosa es tercero y cuarto. Quinto, por ejemplo, es otro, porque esos ya están las necesidades de ellos son distintas. ¿Por qué? Porque ellos están más pensando, oye, ¿cómo puedo gestionar adecuadamente mis emociones, por ejemplo, al momento de dar un examen de admisión? Ahí ya cambian. O sea, las necesidades son distintas, ¿no? Ok. Entonces, a ver, otra pregunta, profe. En base a todo lo expuesto, ¿por qué considera importante o por qué tendría que comprar el profesor, el participante, ¿no? Este curso, ¿no? Que lo hace destacable de alguna manera, ¿no? Como para poder ponerlo en el speech. O sea, ¿y yo por qué llevaría este curso? O sea, porque yo necesito una de las cosas, por ejemplo, lo que está aquí, prestar atención, ¿sí? Mi estructura de coherencia entre, ¿sí? Cómo está todo relacionado y cómo, si bien es cierto, nuestro cuerpo es distinto, diverso, pero está todo integrado. ¿Cuál es la relación que existe?
¿no? Entre cerebro y emociones. Cerebro, nutrición. Cerebro, respiración. Y si yo entiendo cómo funciona mi cuerpo, mi cerebro, mi organismo, puedo tener una mejor calidad de vida. Uno. Dos, si yo tengo una buena gestión, gestión adecuada de mis emociones, puedo aprender mejor, puedo rendir mejor, puedo trabajar mejor, ¿sí? Eh, otra, por ejemplo, yo necesito desarrollar, ¿sí? Mis propias competencias socioemocionales, ¿sí? Para poder tener una mejor relación con los estudiantes, para poder generar un clima óptimo, adecuado, seguro para el aprendizaje. Entonces, cuando yo me encuentro con estudiantes, entre comillas, con problemas de comportamiento, ya no me quejo, ¿sí? Sino que tengo las herramientas necesarias para acompañarlos. Para que la única expresión de las emociones no sea la violencia o el bullying, sino como una emoción como la ira lo utilizo para aprender, no para destruir. Hola, 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 no sé si me escuchen, se me fue creo que el internet un poquito. Se fue un poquito la conexión, pero se le llegó a escuchar bien, profe. Entonces, es más que... Hola, hola, hola. Sí, ¿se escucha? Sí, hay un problema de conexión, ¿no, chicos? Yo sí escucho perfecto, ¿ah? No he tenido ningún inconveniente. Ahora, Sí, sigo. Un ratito, a ver, espérate. Hola, hola, hola. profe. Sí, hay un problema de conexión. Ruth, se está grabando esto, ¿no? Sí, Eli. Ah, ya, Grabando, sí lo para, están grabando. para hacer el brief, ¿no? Necesitarán esto. Sí, más bien los archivos que le ha compartido el profesor a Fiorella sería bueno tenerlos. Ahorita se conecta el profe, ahorita se conecta. Permiso. ¿Me escuchan? Ahora sí, no sé, se me fue el internet Sí, no se preocupe. digamos, de la laptop. Entonces entró por el celular. A ver, pero no importa aquí. A ver, no sé si hasta dónde lograron escucharme. Logré responder, no sé, como estaba con Creo que es el internet, profe, ¿ah? Ya es el internet, ¿no, chicos? hola, hola. Sí, se le ha escuchado distorsionado en lo último. Ya, ¿hasta dónde más o menos lograron escuchar? No sé si es que se podemos retomar.
No, o sea, todo lo expuesto hasta el final se logró Ya, escuchar. Se logró escuchar, ¿no? ya. Mi pregunta iba es, ¿a qué diferencia tiene este curso, por ejemplo, al de Maestro Sombra, ¿no? Que es algo, algo similar desde mi perspectiva, o de repente hay mucha diferencia. No he escuchado mucho del Maestro Sombra. Ahí sí, de repente, Es no, como no, para tengo una idea, acompañar a pero los... no es que. Ujú. Ujú. Si hay un problema de internet. Profe, Un poquito la pregunta. sí, es el internet, me parece, profesor. Es el internet. Pero creo que no hay más preguntas de parte de mis compañeros, sino para poder cerrar la sesión. Creo que con los archivos que ha compartido y con lo expuesto ha sido más que suficiente para poder nutrir de alguna manera, ¿no? La información que se va a proporcionar a cada participante. Interesante. ¿Alguna apreciación, compañeros? En lo expuesto por el maestro, suena muy interesante, ¿no? Porque es aprender a conocernos realmente nosotros mismos en cuanto a nuestras Ujú, emociones, las técnicas que se va a utilizar, cuando indica cómo transformar el cerebro, ¿no? La empatía que tenemos que tener dentro del aula con los alumnos. O sea, un aprendizaje grande, muy bonito, pero ¿cuál es el punto de motivación para el maestro realmente? Hay mucha enseñanza aquí. O sea, el punto de motivación para que los maestros puedan inscribirse a este curso, que les nazca que deben de tener la necesidad de esta autoevaluación para poder llevar a la práctica en su persona y dentro del aula. Es lo que puedo aportar. ujú. Sí, a ver, no sé si, ojalá que me escuchen, la que acaba de decir algo interesante. Muchas más. ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es el interés? En principio es el propio bienestar personal, valga la redundancia, ¿no? El propio bienestar emocional, el propio bienestar cognitivo, el propio bienestar físico, ¿sí? Por eso es que bienestar, digamos, aquí a nivel de cerebro, ¿en qué sentido? De cognición, ¿no? Mm, ¿Cómo manejamos, por ejemplo, los, los ruidos mentales? Esas rumiaciones internas que nos desgastan, provocan insomnio. Entonces, ¿cómo? Es, digamos así, es prestar atención al bienestar, digamos, a la salud mental. ¿M? Y cómo, si yo me conozco, yo me cuido bien mi alimentación, mi nutrición, la higiene del sueño, por ejemplo, no solamente voy a rendir mejor, sino que yo voy a estar bien. Ujú. Si yo no duermo, el otro el día voy a estar irritado. ¿Me dejo entender? Por ejemplo, la práctica del mindfulness, algo que no solamente porque está de moda, sino porque es una necesidad. ¿Cómo puedo gestionar mis emociones? ¿Cómo puedo calmar mi mente, apaciguar mi mente a través de diversos ejercicios, ¿no? Que nos da, por ejemplo, el mindfulness? ¿Cómo yo puedo gestionar, expresar adecuadamente mis emociones? Porque supongamos, la emoción de la ira no gestionada adecuadamente,
se convierte en un estado de ánimo negativo, como por ejemplo el resentimiento. Y el resentimiento lleva a qué cosa? A vivir siempre con deseos de venganza. La tristeza, una emoción no gestionada adecuadamente, se puede convertir en un estado de ánimo negativo, como por ejemplo la depresión. Una emoción como, por ejemplo, la alegría, conocida como algo de repente, si no la expreso bien, me puede llevar de repente, no la gestiono oportunamente, me puede dar un infarto, ¿eh? Una emoción del miedo, si no la gestiono adecuadamente, me puede llegar, por ejemplo, a matar a alguien o a ser imprudente, a vivir en la ansiedad. Si no lo gestiono adecuadamente, se convierte en un estado de ánimo negativo de la ansiedad, la preocupación. Y está demostrado científicamente que más del 90% de nuestras preocupaciones, primero que no son necesarias y luego nunca suceden. Pero sí nos quitan paz, nos quitan energía, nos quitan, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo es como poner unos ejemplos nada más, ¿no? No sé, era para ahondar un poquito en lo que decía Ana, si no me equivoco. No sé si me lograron escuchar, por favor. Se escuchó completamente. Se escuchó muy Gracias, bien. muy bien. Gracias por su explicación. Listo, Alguna listo. Entonces, consulta, algo de repente, porque este es el momento de apoyarnos, creo que, y hablar un solo lenguaje para que caer en ambigüedades o ofrecer algo y a lo mejor después damos otra cosa. Entonces, yo creo que eso no es ¿cuál es el porcentaje, ético. profe? Disculpe. ¿Cuál es el No porcentaje ten- ¿Me escucha? Sí, Marian Rojas, ella tiene un libro que se llama así precisamente, Ok, cómo hacer que te pasen cosas buenas, entiende tu mente, ok. gestiona tus emociones, mejora tu vida. Y ahí dice una parte, más del 90% de nuestras preocupaciones, una, que no son necesarias, ¿sí? Que no, y nunca sucede. Y es más, por ejemplo, ahí hablábamos y vamos a conversar, por ejemplo, ahí en los neurotransmisores de la felicidad. Pero hay como algunas hormonas que facilitan, pero hay otras hormonas como por ejemplo la del cortisol, no gestionada adecuadamente, en equilibrio es algo bueno, ¿sí? Pero en desequilibrio, ¿qué sucede? Genera enfermedades, como por ejemplo, pues parece que el cáncer también, ¿no? Mira, ve, aquí está justamente en el capítulo 4, precisamente del libro, dice, lo titula así, Marian Rojas Estapé, ni lo que pasó, ni lo que vendrá. Y ahí dice, el 90% de las cosas que nos preocupan nunca jamás suceden, pero el cuerpo y la mente las viven como si fueran reales. Y ahí habla, por ejemplo, las dos enfermedades, dice, los que viven enganchados en el pasado son los depresivos, los que viven angustiados por el futuro son los ansiosos. Depresión y ansiedad son las dos grandes enfermedades del siglo XXI. Y eso creo que nuestros docentes, nosotros, no somos ajenos, creo, ¿no? A eso. Entonces, necesitamos eso, no solamente conocer, lo que les decía hoy al grupo de estudiantes, no solamente quiero que sepas como una frase bonita ser protagonista, sino hay que actuar como protagonista, sino como víctima, que es una cosa distinta. Muchos sabemos que es evaluación formativa como concepto. ¿Cuántos somos capaces de aplicar la evaluación formativa en el día a día? Es otra cosa. Todos sabemos que es importante cuidar nuestra salud mental como concepto. ¿Cuántos de nosotros, de verdad, en el día a día, cuidamos nuestra salud mental? Desde lo que vemos en la televisión, en las redes sociales, ¿eh?
Ahorita todos sabemos que de repente la nutrición impacta directamente no solamente en la salud física, sino en la salud mental y en el aprendizaje. Entonces, ¿por qué comemos comida chatarra? Entonces, ¿sabe? Un médico sabe que la Coca-Cola es dañina para la salud. ¿Ustedes han visto un médico tomar Coca-Cola? Yo, un montón. Sí, yo también, muchísimo. Nos hablan de obesidad ¿Sí? y ellos son dos. Entonces, esa pregunta me la hacía yo también anteriormente cuando iba al doctor. ¿Por qué es tan gordo? Y nosotros nos indican que debemos de alimentarnos correctamente. Entonces, ¿cómo nos puede indicar eso cuando él no, Ujú. cuando a simple vista se aprecia que él no lo está haciendo, ¿no? Es para meditar en muchas cosas realmente. ¿Cómo es lo que le decimos a nuestros estudiantes? No hable, el papá le dice al hijo, no hables groserías. Y le llama la atención con groserías, ¿ve? Ujú. Muy Más o cierto, menos correcto. eso es lo que queremos. Ujú. Por Primero, ejemplo, como en síntesis, es velar por el autocuidado, digamos, integral como seres humanos, como profesionales, prestando atención, por ejemplo, a nuestro cerebro, a nuestra salud mental, salud emocional, salud física. ¿Mm? Y eso cómo impacta positiva o negativamente en nuestro aprendizaje, en nuestro desempeño laboral. Eso es un primer momento. Y un segundo momento es que si yo soy capaz de hacer eso conmigo mismo, por ejemplo, la neuroplasticidad. ¿Han escuchado ustedes decir, ya soy demasiado viejo para cambiar? Ya soy demasiado viejo para aprender. ¿Y qué dice la neurociencia hoy? Eso es un neuromito, no es el ser humano, gracias a la neuroplasticidad cerebral, tiene la capacidad de aprender siempre. ¿Ve? Más o menos eso es lo que se quiere presentar, promover y trabajar en este curso, ¿no? Todo claro, profesor. Nada, ninguna interrogante por mi lado. No sé si Ana por ahí o de repente hay otro usuario por ahí para hacer una última pregunta. Si no, ya nos estaríamos despidiendo. No sin antes darles las gracias a usted, profesor, por su tiempo, ¿no? Y por la explicación tan dinámica que ha realizado el día de hoy. Ujú. Entonces la pregunta sería, mañana hay webinar, no hay webinar, entonces de consulto contigo, lo escribo a Fiorella, ¿cómo Mañana de todas hacemos? maneras hay webinar. Ah, ya listo, listo, porque tengo que De todas maneras. prepararlo, aún no lo he preparado. Listo, entonces, igual a las 6, ¿no? A Ah, ver, no, a las 7, a las 7, sí, de 7 a 8:30. Listo. el día de mañana, a ver, sí. Ujú. A las 7 de la noche, a las 7 de la noche. Entonces, una cita, profesor. Nos vemos el día de mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Felicitaciones.